Atento al vídeo de hoy porque hoy te voy a desvelar un trucazo que va a permitir comprar criptomonedas con tus euros de una manera súper sencilla y sobre todo prácticamente gratis. Y ahora que está subiendo el Bitcoin, que estamos a las puertas del bull run, es cuando tienes que comprar criptomoneda. No te esperes a que todo suba para poder comprar. ¿De acuerdo? Esto es importante, aunque parezca obvio. Entonces, ¿cómo surgió todo esto? Lo vamos a hacer con la tarjeta Holy Hell, una tarjeta que sirve para gastar tus cripto en euros en cualquier establecimiento físico de donde quieras. Y es el vídeo que os había enseñado aquí arriba, donde os explicaba cómo abriros una cuenta, cómo hacerlo funcionar, etc. El caso es que el otro día en la comunidad de Discord, que te puedes apuntar aquí, que es gratis, un miembro del canal, Puello, me decía: Au Peñaki, ¿qué tal vez hacer una transferencia bancaria a la cuenta Holy Hell para comprar criptos? He mirado mucho Finance y demás, pero cobran bastante comisión y con Holy Hell, a la hora de la conversión euro-cripto, apenas hay comisión. ¿Cómo lo ves? Es que ricasco. Y la verdad es que esto me hizo que pensar y nunca había utilizado Holy Hell para eso. El caso que investigando, hablando con ellos, mirando las FAQ, etc., me di cuenta que Puyo había hecho una aportación de la hostia. Porque efectivamente no hay prácticamente comisión. Holy Hell no cobra comisión, lo único que tienes es un poquito de la transferencia del gas, poco más, y estamos hablando de céntimos. Además, después te voy a dar una sorpresa que te quiero contar y que te va a gustar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es crear una cuenta en Holy Hell, ¿de acuerdo? Esa cuenta lo que lleva asociado es que te tienes que crear o dar de alta una tarjeta. Esa tarjeta tiene un único coste al principio de 29 euros. Solo lo pagarás una vez y te aseguro que merece la pena cada euro que vas a invertir en esa tarjeta. Te lo garantizo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tienes creada la tarjeta, que te llegará por correo postal, pero vas a tener una virtual, se te va a generar automáticamente un IBAN de un banco Chipre, una cuenta a tu nombre con un IBAN de Chipre, ¿de acuerdo? Desde cualquier neobanco que tengas vas a hacerte los ingresos en euros a esa cuenta de Holy Hell tuya, personal, de Chipre. Y cuando tengas ese importe ya dentro de Holy Hell, lo único que tienes que hacer es comprar las criptomonedas que haya disponibles en Holy Hell. Tan sencillo como eso. Como Holy Hell va a estar vinculada con una billetera tuya, esas criptomonedas estarán almacenadas en tu billetera. Porque recordar que Holy Hell, os lo expliqué en el vídeo que os he dicho antes, es Web3. Es decir, tú eres tu custodio o tu propio custodio de las criptomonedas que están en Holy Hell, porque no están en Holy Hell, están en tu billetera. Lo único que está en Holy Hell es los euros. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que hacer, te metes en este enlace y te abres una cuenta, ¿de acuerdo? Te registras, te haces todo el proceso y cuando te dice que compres la tarjeta, la compras. Automáticamente ya tendrás habilitada la cuenta y la tarjeta te estará llegando a tu casa y demás. Todo esto lo explico con más detalle en el vídeo que hay en la descripción y que te he puesto antes, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tienes todo eso hecho, vas a llegar al mismo sitio donde yo voy a empezar este vídeo, ¿de acuerdo? Y es básicamente con la cuenta activa. Bien, una vez que tenemos la cuenta activa, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es nuestro número de cuenta. Pues es tan sencillo como pinchar en la tarjeta negra y darle a detalle de cuenta, la segunda opción. Cuando le pinchamos y metemos nuestro password, lo que nos va a sacar es la tarjeta y sus números de fechas y demás, para poder hacer compras online, y después nos va a aparecer la dirección de facturación y el IBAN que va asociado a nuestro nombre. Por lo tanto, nuestros queridos neobancos tipo Wise no van a poner ninguna pega para este tipo de operaciones, porque se entiende que es otra cuenta nuestra de un neobanco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese número de cuenta es el que os deberéis de apuntar en el otro neobanco y mandar la transferencia que queráis a Holy Hell. Una vez que tengáis el dinero en Holy Hell, como por ejemplo tengo yo ahí los 400 y pico euros, le damos al botoncito de más. Y al darle al botoncito de más, tenemos que hacer Buy Crypto. En Buy Crypto, donde ponemos Search Any Token, ahí tienes el botón ahora mismo de Polygon, pero puedes elegir entre las diferentes redes soportadas en Holy Hell. Mi recomendación es que cojas una red barata, por ejemplo Arbitrum, Polygon, etc. Si cogemos, por ejemplo, Polygon, tendríamos que meterlo, por ejemplo, yo qué sé, en USDT, ¿de acuerdo? Entonces aquí le vamos a decir que queremos comprar 100 euros y fijaros que te marca el cambio que está haciendo ahora mismo en USDT, que es de 106,25. Si nos vamos, por ejemplo, a la web de Google y ponemos euro to USDT,
lo que nos va a hacer es una conversión. Y fijaros que los mismos 100 euros, si los marcamos aquí, corresponden a 106,77. Estamos hablando apenas de 55 centavos o céntimos, ¿de acuerdo? Es decir, es súper poco. Y esto es un fee ultra barato para poder cambiar nuestros euros por criptomonedas. Y una vez que tengas los USDT, pues ya compras Bitcoin con tu billetera o haces lo que quieras con ello. Por lo tanto, es una manera súper sencilla, como has podido ver. En tan solo 3 minutos lo puedes hacer. Le das a continuar. Y cuando le vas a dar a continuar tienes que confirmar la transacción y le das a Purchase y lo que hace es generar la compra. No lo voy a hacer porque está hoy haciendo pruebas y no me quiero gastar más fees. Pero básicamente ahí te marca que te va a gastar unos 7 céntimos en cuanto al network fee y luego pues la conversión de euro a USDT pues que es pues de 1.0625, mientras que lo que pone en Google es 50 céntimos más alto. Pero bueno, siempre se sabe que hay cierto decalaje ahí con las cantidades. Pero quiero decir, estamos hablando de que son 6 céntimos, o sea, no son ni un céntimo lo que hay de diferencia, ¿de acuerdo? Con 100 euros. Si, por ejemplo, pusiéramos 1.000 euros, bueno, me dice que no tengo balance suficiente, pero vamos a poner 400, estaríamos hablando de que, vamos a poner aquí en Google 400, pues que estaríamos yéndonos prácticamente aquí algo más. Aquí nos estaríamos yendo a 27 y aquí nos estaríamos a 24. Estaríamos hablando de 3 USDTs por el camino, ¿de acuerdo? Pero aún así yo creo que es muy buena opción, sobre todo para cantidades pequeñas. Hemos visto que para cantidades más grandes empieza a subir el precio, pero aún así creo que es muy buena opción. Y lo que te quería decir como sorpresa es que hemos llegado con Yoseyomo, la empresa que creé con Álvaro, a un acuerdo con Bit2Me, de manera que todas las personas que utilicéis este enlace para crearos una nueva cuenta de Bit2Me y depositéis 100 euros y hagáis alguna operación, seréis elegibles para que Bit2Me os regale un Yoseyomo 512 gratuitamente 100%. Entonces es una opción muy interesante para que podáis tener un Yoseyomo simplemente abriéndoos una cuenta en Bit2Me, depositando 100 euros y haciendo alguna transacción con ello hasta generar, pues eso, unos 10 euros en comisiones aproximadamente, que es la parte para aplicar, para evitar así que la gente, pues bueno, se cree cuenta simplemente por obtener un Yoseyomo, deposite 100 euros pero luego no haga nada en la aplicación. Es muy buena opción para poder tener un Yoseyomo y al final son 100 euros en depósito y tienes un Yoseyomo gratis. Te recomiendo que si quieres tener un Yoseyomo, pues puedes tener la oportunidad de hacerlo pues con este enlace de aquí y con Bit2Me. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, sobre todo compártelo, porque ahora en el tema del bullrun interesa a mucha gente, y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Recordar que este canal está patrocinado por PrimeXBT, que es un broker que te permite operar en 3 mercados diferentes: commodities, divisas y criptomonedas. Con este enlace de aquí podrás abrirte una cuenta y poder empezar ya.